Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esperemos unos minutos mientras ingresan los demás jovencitos. Profesor, buenas tardes. Esperemos 2 minutos más y empezamos, ¿ya? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Empecemos. Espero que hayan tenido una semana de vacaciones tranquilas con su familia. Y bueno, esta semana ya vamos a retomar vuelta del estudio, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos concentremos un poco en lo que son números enteros. Quizás de la gran mayoría ya lo escuchó, o de repente en su colegio, en primaria, lo ha observado. Pero de repente algunos todavía les queda alguna inquietud acerca de este nuevo grupo, que es el grupo de los números enteros, ¿no? Entonces, aquí yo te estoy presentando en la diapositiva la recta numérica. Esta recta numérica consta de números negativos y de números positivos. En el medio está lo que es el cero, ¿no? Que no se cuenta como ni positivo ni como negativo. Por eso yo cuando te indico está la parte negativa, la parte positiva y el cero. Bien, entonces dicho esto, nosotros tenemos que ubicarnos siempre en esta recta numérica para nosotros poder dar una respuesta, ya sea comparación, adición o sustracción. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si yo estoy aquí observando, tengo que siempre cuando me tratan de comparación, tengo que siempre tener esa regla en mente que les repito a cada momento. El que está al lado, el que está más a la derecha es el mayor, ¿sí?
quien está más a la derecha es el número mayor. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo veo aquí menos 4 y veo menos 1, entonces yo tengo que acordarme siempre esa regla, el que está más a la derecha. Entonces yo observo el menos 4 y el menos 1. ¿Quién está más a la derecha? El menos 1. Entonces, como está más a la derecha el menos 1, entonces en este caso el menos 1 es mayor. Profesor, ¿y por qué se da esto? Porque estamos hablando de números negativos. No es lo mismo de ver 4 soles que de ver un sol, ¿no? Entonces, en este caso es igual. Quien está más a la derecha es el número mayor. En los positivos no tenemos ningún problema, porque los números positivos, igual como ustedes ya lo han ido trabajando en los números naturales, es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, aquí 5 es mayor que 1, claro. Y si se dan cuenta, respeta la regla, porque el número 5 está más a la derecha que el número 1. Por eso yo digo que 5 es mayor que 1. Entonces, hay que recordar siempre esta regla. Quien está más a la derecha es mayor, ya sea positivo o negativo. Y en los negativos siempre tener cuidado, ¿sí? Saber ubicar en la recta numérica es fácil, pero siempre hay que tener un orden. Si me dicen ubica el número menos 2, tengo que yo primero dibujar el 0, inmediatamente el lado positivo y el lado negativo. Y empieza desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Entonces, esto hay que siempre entenderlo así. También decirles que los números positivos, que en este caso estamos viendo enteros positivos, son también llamados, o bueno, también como ustedes los conocen, naturales, ¿verdad? Estos naturales están representados en esta recta numérica, en los lados de los positivos. Ya, entonces cuando a mí me dicen, ¿el número 1 es natural? Sí. ¿El número 1 es entero positivo? También. ¿El número 1 es entero? Sí, es un número entero. Pero ahora veremos con el menos 1. ¿Menos 1 es un número natural? No. ¿El menos 1 es un número entero positivo? No. ¿El menos 1 es un número entero negativo? Sí. ¿Pertenece a los enteros? También. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Porque he visto algunos verdaderos y falsos que preguntan, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta siempre eso. En los enteros positivos, yo puedo decir que el 1, el 2, el 3, el 4 son naturales, porque eso nos han enseñado en primaria. Pero el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4, yo no puedo decir que son naturales, porque no están dentro de ese grupo. ¿Que están dentro de los grupos de los enteros? Sí, pero que están dentro de los grupos naturales, no. Ya, entonces, siempre hay que tener en cuenta algo de teoría para nosotros poder responder a las preguntas que vienen más adelante. Igual, acá yo también llegaba a una conclusión. Yo te daba aquí la recta numérica y te daba los valores, ¿no? Positivos y negativos. En este caso, tenemos que tener en cuenta las distancias, ¿ya? Las distancias nunca van a ser negativas, porque en ningún momento uno puede escuchar decir, profesor, yo he caminado menos 1 kilómetro, o profesor, yo he caminado menos 1 metro. No se puede decir eso. Las distancias siempre son positivas. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto es la distancia de 0 al 1? Yo voy a decir que hay una unidad, distancia. ¿Cuánta es la distancia del 0 al 2? Hay 2 unidades. ¿Cuánto es la distancia del 0 al menos 1? Una unidad. ¿Cuánto es la distancia del 0 al menos 2? 2 unidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de distancia, estamos hablando de valor absoluto, ¿sí? Esas líneas que ustedes ven, unas líneas que ven en las guías, ya, esas líneas que están a los costados como rayitas, son valor absoluto. Y cuando el número que está dentro de ese valor absoluto es llamado, bueno, si está dentro de un positivo, automáticamente se va a convertir en positivo, o sea, va a tener el mismo valor. Pero si en el caso las rayitas están y adentro está un número negativo, la solución siempre va a ser positiva. ¿Cómo así, profesor? Si yo veo un valor absoluto y adentro hay un menos 2, la respuesta va a ser más 2.
Si hay un valor absoluto y adentro hay un menos 4, la respuesta va a ser más 4. Si hay un valor absoluto y adentro hay un más 5, la respuesta va a ser más 5. O sea, este valor absoluto tiene la capacidad de convertir todo número a un número positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancia. Es como que te preguntaran, ¿cuánto es la distancia de 0 a menos 4? Y tú vas a decir 4 unidades. Tú no puedes decir, hay menos 4 unidades. No puedes caminar menos 1 metro, no puedes caminar menos 2 metros, menos 1 kilómetro, ¿no? Entonces, eso no está permitido en distancias. Es igual al valor absoluto. Entonces, cuando nosotros veamos líneas y esté el número adentro, eso nos va automáticamente a decir de que ese número se va a convertir en un número positivo, ¿sí? Entonces, dicho esto, tenemos varios conceptos que te estoy explicando. El número que está más a la derecha siempre va a ser mayor. El número que está más a la derecha siempre va a ser mayor. El otro, que las distancias siempre van a ser positivas. Las distancias van a ser positivas y aquí nos enfocamos en el valor absoluto, ¿sí? Todo número que está dentro del valor absoluto siempre va a dar positivo. Menos 5 en un valor absoluto va a ser siempre 5. Es como que te explicara, como que te preguntara la distancia. Y el otro, que los números naturales están dentro de los números enteros, ¿sí? Está incluido en los números enteros y son los famosos enteros positivos. Pero en los enteros negativos no puedo decir que es un natural. Entonces, si me pregunta, ¿el número 1 es un natural? Sí. ¿El número 1 es un entero positivo? También. ¿El número 1 está dentro del conjunto de los enteros? También. ¿El número menos 1 es un número natural? No. Menos 1 no, porque es negativo. ¿El menos 1 está dentro de los enteros negativos? Sí. ¿El menos 1 pertenece al conjunto de los enteros? También. ¿Ya? Entonces, esas preguntas son claves nosotros para poder identificar y dar respuesta a algunas preguntas que quizás en la guía no hemos podido tener un error, ¿no? Porque de repente desconocíamos alguna información. Muy bien. ¿Qué más también habla acerca de esta número entero? Bien. Aquí también en la situación de contexto que estábamos trabajando, he visto algunos jovencitos que todavía les cuesta identificar cuándo es un más 5, un menos 5 y es un 0, ¿sí? Cuando a mí me dicen sobre 0, ¿a qué están notando? A ver, ¿alguien me puede decir cuando digan sobre 0? ¿Qué quiere decir cuando dice sobre 0? ¿Positivo o negativo? ¿Qué es? Dime, ¿es positivo o negativo cuando digo sobre 0? No tengas miedo en equivocarte. Negativo. Negativo, ¿ya? Bien, te respeto tu opinión. Una opinión adicional, de repente alguien que pueda decir su opinión acerca cuando le dicen sobre 0. Positivo, ¿ya? Otra persona, a ver, que me puedan comentar. Estamos libres para nosotros comentar. Estamos en un conversatorio. Positivo. Muy bien, ya van 2 contra 1. Bien, entonces vamos a despejar la duda. Si a mí alguien me dice sobre 0, es decir, que está pasando 0. ¿Y los números que están pasando 0, qué son? ¿Qué son? A ver, acá en la recta numérica. Positivos, pues no, porque están pasando 0. Muy bien. Y si me dicen debajo del 0 o antes del 0, ¿qué vendría a ser? Negativo. Entonces, aquí he visto algunos trabajitos que ya también les he escrito, a varios les he respondido ya, y les he escrito algunas observaciones, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, pues, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo y es común y es algo que nos tenemos que equivocar y del error vamos a aprender, ¿sí? Entonces, aquí cuando a mí me dicen
5 grados sobre 0, o sea que está después del 0. Entonces, como está después del 0, va a ser 5 positivo. Después acá me dice 5 grados Celsius bajo el 0, o sea, antes del 0. Entonces yo veo mi recta numérica. Y digo, antes del 0 va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ahí hemos cometido de repente alguna falencia y normal, nos podemos equivocar y estamos para corregir y mejorar siempre. ¿No? Entonces, ya ustedes han trabajado también esto de aquí. Y me voy a centrar aquí, que también he visto algunas falencias. Entonces, si a mí me está diciendo que cada 2 días va a bajar 5 grados, ¿ya? Va a bajar 5. Entonces, el primer día tiene 5, normal. Después de 2 días ya no va a ser 5, porque le quitamos los 5, se quedó en 0. Pero a los 2 días después, ¿cuánto sería? Coméntenme. Tiene 0, pero le van a quitar 5. ¿Cuánto va a ser entonces? Pero Tiene 0, pero le van a quitar 5. Entonces, ¿cuánto le tiene que dar? 5. 5. ¿Positivo o negativo? Le van a quitar. negativo. Negativo, ¿verdad? Negativo, porque le van a quitar. Le van a quitar 5. No le van a dar. Le van a quitar. Entonces, como le van a quitar, va a ser menos 5. Es como que tú debes 5 soles, ¿no? No te van a dar los 5 soles, sino tú tienes que dar los 5 soles. Te van a quitar 5 soles. Entonces, menos 5. Ya, eso pasó en el tercer cuadro. Menos 5. Pero en el otro cuadro le van a volver a quitar menos 5 más. ¿Cuánto sería entonces? Aquí es menos 5. Y en este cuadro le vuelven a quitar otros 5 más. ¿Cuánto sería? 10. 10. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Por qué? Debe 5 soles. Imaginemos que debe 5 soles, pero va a deber otros 5 soles más. Entonces va a deber ya 10 soles, ¿no? Porque ya te endeudaste 5 y te vuelves a endeudar 5 más, son 10. Ya no son 5, sino son 10. Pero son negativos porque estás debiendo, no te están dando. A los otros 2 días le vuelven a quitar 5. ¿Cuánto será? 15. 15. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque le están quitando. Entonces, ahí estamos bien en la recta numérica, ¿sí? Porque acá he visto de repente algunos numeritos que me pusieron 6, creo 7. Bueno, en fin. Entonces, ya corregimos. Si me están quitando 5 en 5, entonces cuando me quitan es negativo. Tengo 0, ya no tengo nada más, pero debo 5, entonces menos 5. Le vuelve a quitar 5, menos 10. Le vuelve a quitar 5, menos 15. Por lógica, pues no, porque no te están dando, tú tienes que dar, tú te están quitando. Muy bien. Entonces, ya dicho esto, pues acá está la respuesta, ¿no? Empezó con 5, le quitó 5, se quedó en 0, le volvió a quitar 5, menos 5, le volvió a quitar otros 5 más, menos 10, y le volvió a quitar otros 5 más, menos 15. ¿Sí? Pero esto se llama adición y sustracción de números enteros. Entonces, aquí también hay una regla importante cuando nos hablan de adición y sustracción de números enteros, jóvenes. Nos hablan que los signos iguales se suman y gana el signo del mayor. Los signos diferentes se restan y gana el signo del mayor. Nuevamente vuelvo a repetir. Signos iguales se suman y gana el signo del mayor. Signos diferentes se restan y gana el signo del mayor. Muy bien. Ahora sí vamos a ir a la práctica. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Yo tampoco. A ver, hagamos. Signos iguales se suman. ¿Lo pueden observar? Sí. Sí, muy bien. Se observa bien, ¿verdad? Porque tenemos ese problema a veces. Ya, muy bien. Sí. ¿Qué signo tiene acá? Menor.
Menos, ¿y este? No lo veo. ¿Qué signo es este? El menor también, el menor. Menos, ¿verdad? ¿Los dos son signos iguales? Sí. Sí, si son signos iguales, ¿qué pasa? Son negativos. ¿Qué pasa con signos iguales la regla? ¿Qué decía? Que son Signos, mayores. no, signos iguales se suman. Signos Se diferentes se suman. restan. ¿Qué son? Restan. ¿Qué son? ¿Iguales o Signos diferentes? iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué va a Iguales. pasar? Se suman. Se suman. 5 más 5, 10. 10. 10. Y gana el signo del mayor. En este caso, los dos tienen el mismo valor. Entonces, por lo tanto, va a ser negativo. Ah, profesor, ¿pero qué tienen que ser? ¿El mismo número y el mismo signo? No. La regla dice, signos iguales se suman y gana el signo del mayor. Otro. Menos 8 menos 2. ¿Qué signo tiene el 8? Menos. Menos. ¿Qué signo tiene el 2? Menos. ¿Son Menos. iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Los signos. ¿Son iguales o diferentes los signos? Diferentes. Diferentes. ¿Diferentes? A ver, ¿el 8 qué No, signo tiene? Iguales. 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 Si son iguales, ¿qué pasa? Se restan. Se restan. Signos iguales, ¿qué pasa? Signos iguales, Se ¿eh? suman. Se suman. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 10. 10. negativo. 10. ¿Y quién es el mayor? ¿El 2 o el 8? El El 8. ¿Y el 8? ¿Y qué signo tiene el 8? Negativo. Negativo. Entonces va a ser menos 10. Nuevamente otro. Yo sé que de repente nos podemos equivocar y normal. Estamos para mejorar, ¿ya? No tengamos miedo en equivocarnos. Bien. Otro, a ver. Lo voy a hacer con de colores para identificar. Menos 15. Menos 4. Acordémonos, signos iguales se suman, signos diferentes se restan y gana el mayor. ¿Qué signo tiene el 15? Menor. Negativo. Menos. ¿Y qué signo tiene el 4? Negativo. Negativo. ¿Y cuando son signos iguales, qué pasa? Se suman. Se suma. ¿Cuánto sería? 19. Negativo. 19. ¿Quién es el 19 mayor? ¿El 15 o negativo. el 4? Negativo. El 15. 15. ¿Y qué signo tiene el 15? Negativo. Negativo. Ah, entonces la respuesta va a ser menos. Ah, profesor, pero yo solamente veo en positivos, en negativos y en positivos. A ver, hagamos un positivo. Y eso ya ustedes en positivos ya se pasean porque ustedes desde primaria hacen esto ya. No te lo pone la profesora de primaria, pero es así. ¿Qué signo tiene el 3? Positivo. Más. Más positivo. ¿Y qué signo tiene el 8? Positivo. ¿Y qué son? ¿Signos iguales? ¿Qué pasa? Se Se suman. resta. Se suman, signos iguales se suman. ¿Cuánto es? 11. 11. ¿Quién es el mayor, el 8 o el 3? 8. El 8. El 8. Positivo. Ya está. Profesor, pero la profesora de primaria hacía esto. ¿3 más 8, 11? ¿Sí? Ya está correcto. Solamente obviaba el signo. Ojo, en los positivos también no necesariamente te van a poner más, ¿ah? O sea, por ejemplo, no te van a poner así, más 4, más 7. Si te ponen así, 4, se sobreentiende que es más, ¿ya? Si tendrían que ponerte el negativo para que tú ya digas, ah, ese número es negativo. Pero si te ponen así nada más el número 4, se sobreentiende que el signo que de este 4 es positivo, ¿ya? El número que no tiene signo es positivo. Sí, siempre. Tienen que ponerte un negativo para que tú puedas decir es negativo, si no, no. Dime. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo? De nuevo, no te preocupes. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Para tenerlo siempre presente. Signos iguales se suman. ¿Ya? Se suman, lo tenemos acá presente. Y lo otro es signos diferentes
diferentes se restan. ¿Ya? Y lo que tienen en común, gana el mayor. ¿Qué gana el mayor? El signo, ¿sí? ¿Quién lo da el signo? El número mayor. De nuevo, signos iguales se suman y gana el signo el mayor. Signos diferentes se restan y gana el signo el mayor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, menos 4 menos 12. Yo antes de actuar a lo apresurado, primero me pregunto, ¿qué signo tiene el 4? ¿Qué signo tiene el 4? Negativo. Negativo. ¿Qué signo tiene el 12? Negativo. Negativo. Si los dos son negativos, ¿son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Y si son iguales, ¿qué va a pasar? Se Se suma. suman. Suman. ¿Cuánto es 12 más 4? 16. 16. Ahora vamos a ver quién va a ganar en el signo, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿quién es mayor? El 12. El 12. 12. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces la respuesta va a ser negativo. 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 Ah, profesor, pero usted está haciendo con signos iguales. A ver, hagamos con signos diferentes. Ya, a ver, hagamos con signos diferentes. Vamos a poner menos 8. A ver, ¿se ve? No se ve. Vamos a borrar. No. No se ve. Es que también es muy pequeño mi espacio. Vamos a ponerlo acá. A ver, aquí me pueden ver. Sí, ya. Menos 8 más 12. Menos 8 más 12. ¿Qué signo tiene el 8? Negativo. 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 ¿Y qué signo tiene el 12? Positivo. Positivo. ¿Son iguales o Positivo. diferentes? Diferente. Diferente. ¿Son diferentes? ¿Qué pasa? Se Se restan. Se resta. restan. Restan. 12 le quitas 8, ¿cuánto es? 4. 4. 4. ¿Quién es mayor? ¿El 8 o el 12? Positivo. El 12. El 12. ¿Qué signo tiene el Positivo. 12? Positivo. Muy bien. Más 4. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? No se preocupen. Si no se entiende, lo Sí, podemos sí. volver a hacer, ¿ah? Yo no. Sí, ¿No? profesor, sí se Ya, entendió. muy bien. Otro más. Entonces, pero Yo tenemos no. que tener en cuenta la regla. Signos iguales se suman y el signo lo da el mayor. Signo Signos diferente. diferentes se restan y el Se signo lo resta. da el mayor. ¿Sí? Si no tenemos presente esa regla, no lo vamos a poder hacer. Por eso yo les digo, definiciones tenemos que tener clarísimo las definiciones, si no, no vamos a poder resolver nada. De nuevo, me da menos 10. Menos 10 y me dan menos 12. Entonces, yo observo, al lado del 10, ¿qué signo es? Negativo. 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 Y al lado del 12, ¿qué signo es? Negativo. ¿Son iguales o diferentes los signos? Iguales. Si son iguales, ¿qué va a pasar? Se suma. Se suman. 12 más 10, ¿cuánto es? 22. 22. ¿Quién es mayor, 10 o 12? El 12. El 12. 12. ¿Y qué signo tiene? Negativo. 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 La Negativo. respuesta va a ser menos 22. 22. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa regla, ¿ya, jóvenes? Igual que también la que yo les digo, quien está más a la derecha es mayor. Quien está más a la derecha es mayor. Sí, hay que tener en cuenta eso, porque si no, no vamos a equivocarnos siempre. Bien, entonces, dicho esto, ya creo que la definición de lo tenemos ahí. Se puede tomar de repente un screenshot o lo puede anotar también para que no se olvide, porque a veces la memoria es un poco frágil. A ver, les dejo 2 minutos para que ahí usted tome sus apuntes y de ahí vamos haciendo la práctica. Mami, espérame para. Ah, y también, ¿verdad? Lo del valor absoluto también. Ya, ojo, lo que yo les decía, el valor absoluto. A ver, copien primero. De ahí explico también el valor absoluto porque también he visto que se han equivocado en la práctica. ¿Cuál se copia, profesor? Copien Apuntes. ese de la regla de la ley de los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Ese.
grande el signo de mayor. Esto todavía lo vamos a hacer la otra semana, pero igual, hay que tener en cuenta. Ya, ¿verdad? Bien, ahora voy a explicar, ¿saben qué? También algo antes que me olvide, para después darle sus minutos que copien la práctica, capaz no lo tienen. Lo que es valor absoluto. Ya, miren, valor absoluto, como le he dicho, son unas barras y esas barras te van a decir la distancia. ¿Ya? Entonces, en una recta numérica, siempre hay que ubicar el número 0, acá va a ser los positivos y para este lado va a ser los negativos. Bien, acá va a ser -1, -2 y bueno, los números que ya sabemos. Igual acá, 1, 2, 3. Y hemos dicho que si le escribo así, no es necesario que te ponga +1, +2, +3. ¿Ah? Si pongo 1, 2 y 3, se sobreentiende que es positivo. Muy bien. Hasta aquí está todo correcto. La regla, ¿no? Más a la derecha, mayor, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Más a la derecha, mayor. ¿El número 2 es mayor que -1? Sí, porque está más a la derecha. ¿El -1 es mayor que el -2? Sí, porque está más a la derecha. Y lo que yo les decía, distancias del 0 al -1 hay una unidad. Del 0 al 1 hay una unidad. Ah, y al hablar de distancias estamos hablando del famoso valor absoluto. Cuando yo veo esto, quiere decir que automáticamente todo lo que está dentro de las barras va a ser siempre positivo. Profesor, pero acá está +3. Ah, entonces por lo tanto va a ser +3. Pero de repente me dan así. Pero yo que te estoy diciendo que la definición nos dicen que cuando está dentro del valor absoluto, es decir, las barras, este número negativo automáticamente se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque está hablando de distancias y distancias nunca son negativas. Nuevamente, -5 está dentro del valor absoluto. Como está dentro de un valor absoluto, la respuesta va a ser +5. Entonces, cuando yo vea estas líneas y veo un número negativo, la respuesta siempre va a ser +5. Eso es lo que yo te quería dar a conocer con respecto a valor absoluto. Entonces, ya nosotros, con estas definiciones, ya nosotros podemos irnos a la práctica. Déjame buscar la práctica. A ver, creo que es esta. ¿Dónde estás? Paso adelante.
A ver, yo creo que lo van a poder observar acá. ¿Lo observan? ¿Sí lo pueden observar o no lo pueden observar, jóvenes? Todavía, compartir. profesor. ¿Todavía? A ver, voy a agrandarlo un poquito más. Ahora sí, profesor. Muy bien, entonces yo sé que algunos de repente no lo tienen, entonces les voy a dar 3 minutos para que copien. Van a copiar el 1, el 2, el 3 y el 4. El 2. El 1, el 2, el 3 y el 4. Profesor, ¿lo puede acercar un poquito más? Ya, ok. Profesor, se me salió. Ahí está bien, lo pueden observar ahí. Sí. Sí, a ver, vamos a bajar un poquito más, a ver ahí. Ahí, creo que ahí está bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, entonces a ver, Sí. minutos para que copien, ¿ya? Profesor, ¿me puede decir cuál se copia porque se salió? Se copian el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya, gracias.